Hola, chicos, ¿me escuchan? Buenas. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien, contesten. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todos están despiertos o no? Hola. Están respondiendo por el chat. Y los que tienen micrófono no responden. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Bien. Dale. Bien, chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, perfecto. Vamos a, he traído un test. Bien. Ajá, respondió. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Acá estoy viendo que están varios sin micrófono. Parece. Bueno. Espera, mi perro me sale, entra. Salí, salí. Bien. Bueno, chicos, ¿han podido terminar el práctico? ¿Quiere que hagamos una repasadita? Creo que hay gente que ha entregado, no los he visto, pero como ha sido creo que una persona o dos. Respondió, sí, profe, terminado y enviado. Bien, ¿tienen alguna duda sobre el práctico? ¿Han podido ver por ejemplo, ya que estoy, voy a compartir pantalla y me voy a sacar el video. Bien, bien, Emiliano. Sí, sí, bien. ¿Quieren que veamos alguna duda o está todo bien? Había que aplicar en el punto número 4, la heurísticas de diseño, que han contestado el punto número 4. Bueno, no, los que pueden hablar, alguno que pueda hablar en el práctico. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si se ve. Me dicen, chicos, estoy extrañando que nadie hable. Voy a compartir, esperen. Escritorio, ventana. Pantalla completa. ¿Se ve ahí? ¿Se ve esto? ¿Ahí se ve algo? Sí, profe. Bien, acoplamiento. Bien, eso vamos a ver después que terminemos de ver cohesiones. Díganme porque si no me gusta estar ahí como sola hablando, me contestan los que pueden, los que tienen micrófono, ¿sí? Ya no sé si voy a poder seguir el chat. Y ahí ven cohesión, la parte de cohesión. Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien, bien. Eh, habíamos quedado la vez pasada, voy a tratar de seguir porque si no, no vamos a demorar mucho. ¿Pudieron que no hacer el práctico con lo que quedaba? Que era
El punto 4. No, aquí no lo tengo abierto el práctico. Bueno, vamos a ver. El punto guía teórica. Acá estamos en la guía. Acá en el punto 4, que decía, esto está relacionado con las heurísticas de diseño modular. ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Cómo has respondido a ese punto? En la gráfica A dice representa un diseño original y ve un diseño alternativo. ¿Qué razones podrían llevar a escoger si el diseño B? ¿Qué han puesto con respecto a eso? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo es que aplicábamos ese tipo de solución o en realidad las heurísticas eran recomendaciones, ¿sí? Para un diseño modular efectivo, ¿sí? Esto era una de las recomendaciones que daba. ¿Y qué era lo que decía una de las recomendaciones? En este caso, ¿sí? De dos módulos, uníamos de una alternativa, era dos módulos independientes, separados, los uníamos en un mismo módulo. O sea, aquí representa como una suma, es decir, lo uníamos, ¿sí? ¿Cuándo se podía dar esa situación o cuándo podía ser recomendable proponer esta solución de diseño modular? ¿Cuándo era? ¿Cuándo podía ser? ¿Se acuerdan? Si alguien escribe, lo estoy leyendo. ¿Cuándo, chicos? ¿Se acuerdan? Yo justo he tenido un problema con eso y no sabía cómo responderlo, no entendía No, mucho. bueno, ahí. No, pero tienes que fijarte en la parte, Joaquín, en la parte de la teoría. La teoría que hemos visto en la clase pasada está justo ese ejemplo. ¿Sí? Siempre fíjate, apela a la teoría. ¿Sí? Y en ese punto decía esa estrategia, o sea, sí, esa alternativa de solución de diseño modular se podía apelar a esta solución cuando teníamos dos módulos pequeños, B y C, que eran pequeños, sí, en tamaño, y se los podía unir para que el mantenimiento, sí, para que el diseño modular sea más efectivo, sí, ese era el tema, sí, se podían combinar, sí, las funciones o funcionalidades de ambos módulos, sí, B y C por separado, se los podían unir, sí, en uno solo, cuando eh, se trata de módulos pequeños. Aquí no sabemos, ¿sí? Pero sí, de la solución A pasábamos de un diseño pasamos a un diseño B de este tipo, como muestra la gráfica, la heurística decía que se podía dar en el caso de módulos pequeños, de dos módulos pequeños, ¿ok? Bueno, después acá han podido ver el resto de acuerdo a cómo estaba definida la variable, cuál era el ámbito de la variable, lo han podido hacer. Chicos, No, eso acá no lo he hecho. no lo han hecho. Bueno, pero lo han hecho algunos, lo han podido hacer. No me quiero Sí, demorar un tanto. compañero ha pasado un ejemplo su actividad por aquí, por el chat. Dice que ya ha terminado o algo así. Ajá, bueno, pero que la tienen que ver bien. Sí, yo después lo voy a ver a cada uno, les voy a corregir, porque si no va a ser imposible terminar de hacer todo en clase. Con respecto a la pregunta última, ¿por qué
expliqué cómo la partición estructural y modular puede ayudar a que el software sea más fácil de mantener. ¿Qué pueden decir al respecto? Que lo hablamos mucho, porque este tipo de diseño, sí, nos permitía obtener un software más fácil de mantener o más fácil de evolucionar. ¿Se acuerdan que lo hemos Porque es visto? más sencillo poder diferenciar las partes y poder trabajarlas a cada una por separado. Exactamente, independientemente. Bien, y que realizando cada una tarea bien definida, clara, ¿sí? Eso favorece el mantenimiento o la evolución del programa, ¿sí? Que es favoreciendo un fácil, haciendo más fácil la tarea de mantenerlo y además mejora el mantenimiento, ¿sí? Porque podemos ir modificando, actualizando o la palabra que usamos ahora, permitiendo evolucionar, ¿sí? El programa y los módulos en particular de acuerdo a la función que realice, ¿sí? No tener que buscar problemas, averías, ¿sí? En otras partes del programa que no corresponden, ¿sí? O realizar o evitar realizar un mantenimiento extenso del programa, ¿sí? Entonces, este tipo de diseño permite eso, ¿sí? Al tener una descomposición modular, una buena descomposición modular, ¿sí? Haciendo un módulo, una función atómica bien clara, bien definida, ¿sí? Eso hace que sea fácil de mantener y no tener que andar buscando, ¿no es cierto?, o modificando partes del programa y otras partes del programa y extendiendo más esa tarea o complejizando la tarea de mantenimiento que es tan importante y que pues va a ser una de las últimas actividades en el ciclo de vida, ¿sí? Del desarrollo del sistema, y que hoy en día, digamos, el mantenimiento no era como antes, como les comentaba, que uno desarrollaba el software y después era muy poco frecuente realizar el mantenimiento. Ahora la tarea de mantenimiento o evolución del software ante nuevos requisitos del usuario por el intercambio del sistema o de la interacción del sistema con el medio que lo rodea, ¿sí? Un ambiente cada vez más dinámico, ¿sí? Que influencia permanentemente al sistema, ¿sí? Hace que esa evolución sea más frecuente, más constante. ¿Se entiende, chicos, el concepto? ¿Mm? Bien. Perfecto, profe. Bien, eso es muy importante, ¿no? Por eso todo apunta a que lo van a ver en sistemas también, sí, lo están viendo en sistemas, lo van a ver, el mantenimiento es Sí, una justo estamos parte, viendo en las clases anteriores en sistemas que dicen la parte más importante del sistema es la documentación, porque este claro, permite, favorece el favorece, mantenimiento. claro, el Claro, mantenimiento futuro favorece el mantenimiento, del o sea, lo hace más programa fácil, del sistema. más claro, porque después vos tienes que, ante un nuevo requerimiento del usuario, o sea, tu cliente te dice, necesito que el sistema me proporcione tal funcionalidad o agregar tal, que me permita realizar tal tarea. Entonces, se tiene que tratar de hacer lo más rápido posible. Los tiempos que corren hoy en día ya no eran los tiempos de antes. Ahora es para allá, ¿sí? Porque el cliente, o sea, no es nuestro cliente, el cliente de nuestro cliente, sí, aquel que compra, que hace que la empresa se mantenga en pie, necesita respuestas inmediatas, ¿sí? Entonces, el mantenimiento hoy en día se ha vuelto muy importante. Entonces, todas las tareas que redunden en favorecer un más fácil y rápido mantenimiento es importantísimo.
Sabemos que el usuario final, no nuestro cliente, el cliente que nos pide el sistema, sino el cliente del cliente, ¿sí? Está esperando respuestas rápidas para ya, ¿sí? Se entiende. Por eso es muy importante que ya desde ahora tengamos esa perspectiva, ¿sí? Todo para mejorar y favorecer, bueno, solo el tema de la documentación. Desde la programación, en esta materia lo vemos como programar, o sea, diseñar el software, ¿sí? De manera modular, en este caso mediante la programación modular, que es una forma, un paradigma de diseño, de manera de que todo haga de que ayudar a favorecer ese mantenimiento o evolución del software. Y la documentación también es parte, ¿sí? El paradigma de programación modular, hacer un buen diseño, es también parte de, es una estrategia para favorecer el desarrollo, también, perdón, el mantenimiento del sistema. También lo es contar con una documentación del sistema adecuada y actualizada. ¿Sí? Bien. Cerramos este archivo. Vamos a continuar con lo que quedamos pendiente la clase pasada. Chicos, me tomo un té porque es como que me arde el estómago. No daba para mate. ¿Cuánto estamos conectados ya como para seguir? Estamos 16, es un buen número. Llegamos a casi 20. No he sacado por si acaso saco la cámara para mejorar la conectividad. Voy a seguir con el tema que estábamos la clase pasada. Luego vamos a pasar, luego de ver los conceptos de cohesión y acoplamiento, que con eso terminamos la unidad 2. Pasamos a la unidad 3 como unidad final, que comprendería la primera parte, el primer semestre, primer cuatrimestre, mejor dicho. Sigo tomando el tecito, chicos. Si están con mate, los envidio porque me parece que he comido con mucha ansiedad. Me recosté un ratito y es como que tengo muy peso al estómago. Entonces tomando un té de hierbas. Me parece que a la noche recién me tomar el mate. Bien. Profe, disculpe, un compañero Sí, en la sí. ¿Qué clase dicen? dice que se pone a agregar a Julieta Suárez. Ay, sí, chicos, gracias. Me Ahí había pasado veo. el mail. Sí. Pero ¿cómo que no está? Y parece que no. Ay, ¿a dónde me voy? A ver, chicos. ¿Cómo hago para agregar sin salir de aquí? Vaya a saber. No, pero creo que Eh, son diferentes. Uno está en la reunión y en la dos con Teams. otro mail está. Pasaré a Julieta Suárez con otro mail, pero no puede entrar ahora. A No, ver, ni idea. espere. Bueno, ay, chicos, justo en medio de la clase. Esperen que no me puedo terminar de entender aquí en el escritorio. Voy a copiar esto, me voy a ir a equipos, me voy a ir a... espera, a ver, ¿dónde estoy? Administrar el canal. Oh, chicos. A ver, ¿dónde estoy? Configuración, análisis general. Espere. Editar este canal. Esperen un cacho. Obtener, ocultar. Archivo, más, no. Ay, chicos. Mostrar canal.
más miembros. Bien, vamos a ver. Vamos a Suárez, Julieta no le encuentra. ¿Cómo sería ella? Suárez, Julieta. No, tiene que ser la cuenta institucional, chicos. Sí, porque creo que tiene un No, problema Jimé con no puedo el... agregar. Claro, usted no debe tener la autoridad. No puedo. No. Suárez, yo de ingreso. Suárez. Suárez Julieta, alumno, me sale. Suárez Julieta, agrego y ya existe en el equipo, ¿no? Como Jimena la puedo agregar, chicos, hemos dicho, no se olviden, le dicen a la alumna, ella ya está, figura, ¿sí? Chicos, Bueno, si alguien le sí, dice, porque claro, no es que no no, no, figura, no, sino que en la cuenta no de la soy, institucional tienen problemas y por eso bueno, no puede no, entrar. no, no es que no puede, no puede, después te pasarán el video, pero acuérdense, Teams solo acepta cuentas institucionales, la acabo de agregar, por supuesto, como estoy todavía medio dormida, me dice no se puede, la busco por apellido y nombre, está, la agrego y dice que sí existe, pero con la cuenta institucional. Tiene que tratar de comunicarse ahí con secretaría para ver cómo le solucionan ese problema, chicos. Perfecto, le Le avisamos. dicen a la alumna, la Teams es Listo, con listo. cuentas UCSE, con cuentas institucionales de UCSE. No se puede con otra cuenta, ¿sí? De otro servidor, ¿sí? Yo tendría que visto el Gmail, porque como estoy medio tonta todavía, no lo he razonado. Bien, así que solucione lo más pronto posible eso, no sé, con la licenciada Carolina, que utilizan Zoom, que usan esta herramienta también, Teams, ¿Cómo, profe? con la licenciada Carolina, eh, ¿se han conectado ya que no virtual? No, nunca todavía. ¿Quién Por es la Meet, licenciada Carolina? Por eso, ¿qué herramienta hay usan con la licenciada, con Carolina? Que, Meet, Google Meet. claro, claro, esa no necesita, pero yo trabajo con esta porque, bueno, esta era como la estándar para trabajar con las herramientas que provee la universidad, ¿se entiende? Sí, Por pero si quiere eso. usar otra, Sí, pero yo ya tengo otro montado medio. todo, sí, pero yo tengo montado todo el esquema de la materia aquí. Yo ya desde los 2 años de pandemia anteriores, ¿se entiende? Claro, claro. Bueno, Entonces bueno, no hay problema, seguimos con esto. claro, en síntesis, a ella le tienen que solucionar. O le cambian la cuenta, o como sea, a ella le tienen que solucionar. Le dicen, sí, que pregunte cuando vaya, no sé, no sé si ella hace sistemas o lo que sea, pues se comunique por teléfono o se comunique por mail, sí, en la secretaría, en el área técnica, no sé dónde tiene que comunicarse por la cuenta, ¿sí? No lo puedo agregar yo aquí. Sí, con la otra herramienta de la licenciada Carolina sí pueden, en esta no. ¿Se entiende, no? ¿Listo, profe? Bien, chicos, gracias por responder porque... Bien, bueno, vamos a hacer un reconto rápido porque la verdad que el tiempo se pasa. Me dijo que la profe ayer quedaron en que van a recuperar los días que justamente están cayendo miércoles, los días feriados, ¿no es cierto? Ella me comentó que conversaron en que podía ser los días lunes para recuperar, chicos. Sí, el lunes. Bien, bien. ¿Con usted? No, con la licenciada Ah, sí, sí, sí. Carolina, por el tema de que el miércoles pasado fue feriado, la semana que viene hay exámenes, no nos juntamos, no nos reunimos, chicos, la semana que viene, ¿sí? Es semana de exámenes
sin dictado de clases. ¿Escuchan todos? ¿Se escucha, profe? ¿Se escucha? Bueno, sin dictado de clases, porque se supone que los alumnos se deben preparar para los exámenes y nosotros estamos para los exámenes de los días de dictado de la cátedra. Entonces, más me dijo el miércoles siguiente, el 18 es feriado nacional por el censo nacional que se realiza de cada muerte de obispo, tampoco van a tener. Y el siguiente miércoles es 25 de mayo, o sea, sumando, son 4 miércoles que van a tener sin clase, o sea, un mes, chicos. Bien, es muchísimo. Entonces, me dijo que van a recuperar. ¿Se entiende? Si no, no van a poder terminar el cuatrimestre con los conocimientos como para ir al primer parcial. ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, sí, nos ha avisado ella ayer. Perfecto, esa es la única, gracias a Dios, podemos recuperar virtualmente porque en este caso es una gran ventaja, ¿sí? Contar con la virtualidad para no perder las clases porque no es lo mismo ir a la universidad, ya se nos complica más, y los horarios también nuestros, que tenemos que acordar horarios por afuera, ¿no es cierto?, de lo estipulado en el programa y en la programación de cada uno, porque ustedes no hacen solamente programación, yo no solo dicto programación, dicto otras materias y tengo otro trabajo. Entonces, por suerte tenemos este otro medio para poder, bueno, recuperar esos días, que la verdad si no sería catastrófico para esta materia que es muy importante y tiene mucha práctica también. Bueno, muchos conceptos, por eso la idea es llegar a terminar ya con el próximo módulo, llegar hasta aquí, ¿sí? Vamos a ver si llegamos bien. Igualmente, si nos queda algún punto, le podemos estirar un poquito más y vemos hasta dónde llega el parcial, por lo menos la parte teórica. ¿Listo, profe? No hay problema. Bien, cualquier cosita que necesitáramos, podemos poner una clase extra, pero bueno, ya lo veríamos. Virtual también, por supuesto. Bueno, vamos a remontarnos. Bueno, esperen que voy a tomar mi tecito porque ya se me está enfriando. Un té de hierbas, chicas. Chicos, bien. Bueno, remontando aquí el tema que comenzamos, que era el concepto de cohesión de lo que es la programación modular. El concepto de cohesión es muy importante, ¿sí? Y hace referencia, mide la conexión funcional entre sus elementos. Estamos hablando de cómo tratamos de que ese módulo que queremos definir realice una tarea clara, definida, bien concreta, donde ejecuta, ¿sí?, ese módulo tareas, ¿sí?, sencillas, ¿sí?, y que va a requerir o necesitar de poco interacción con otros módulos. Por eso aquí era relevante el concepto de ocultamiento de la información y que el módulo era como una especie de caja negra donde para el resto de los módulos, sí, no era importante saber qué hacía el módulo. Sí, obviamente, sí, saber qué es lo que ingresa, qué es lo que sale del módulo, cuáles son los datos que ingresan y salen, pero cómo funciona internamente el módulo debe ser información oculta, ¿sí?, para otros módulos. Y eso es un poco lo que favorece, ¿sí?, uno de los aspectos que favorece a el mantenimiento de un programa. Con respecto a este tema también dijimos que lo ideal
para favorecer el mantenimiento de un programa era contar con módulos altamente cohesivos o fuertemente cohesivos, ¿sí? Donde los elementos del módulo tienen mucha relación entre sí, ¿sí? O sea, dentro del módulo, los elementos tienen mucha relación entre sí, pero hacia afuera del módulo, tienen poca interacción con otros módulos, ¿sí? Entonces, en cohesión hablamos de que dentro del módulo tenemos mucha relación entre sus elementos y del módulo hacia afuera, es decir, en relación con otros elementos de otros módulos tienen poca interacción, ¿sí? Es el concepto de cohesión. Hemos dicho que teníamos, así a grandes rasgos, porque no voy a repetir todo porque tenemos que pasar al otro tema, teníamos este tipo de 7, teníamos una escala de cohesión del 1 al 7, es importante ese orden, porque desde el primer nivel o escala, esta enumeración de tipos de cohesión, íbamos de una cohesión más fuerte, sí, la recomendable, donde el módulo tiene una sola función, o son módulos monopropósito, mono significa que cumple una sola función, ¿sí? Y gradualmente tenemos otros tipos de cohesión hasta llegar a la cohesión casual o coincidental, donde la cohesión es más débil o es más dispersa, ¿sí? Entonces, lo ideal es contar con la cohesión funcional, secuencial o comunicacional. Veíamos cómo dentro de ese nivel diferenciábamos 3 grupos, donde teníamos un grupo de los primeros 3 niveles, donde hablamos de una cohesión buena, ¿sí? De una caja negra, hablamos de caja negra porque no sabemos qué hace adentro del módulo. Los otros módulos del programa no necesitan saber qué hace ese módulo. Entonces, la cohesión funcional funciona como una verdadera caja negra. Ya cuando pasamos a la cohesión secuencial y comunicacional, ya el módulo se comporta como una caja gris oscuro, es decir, algo se debe conocer de las actividades que realiza el módulo para respecto de los otros módulos. Luego ya hay una zona gris, una caja gris, donde ya debo conocer más de lo que hace el módulo. Solo cohesión procedural y temporal, donde tengo una cohesión mala, ¿sí? No deseable, y ya en los últimos 2 niveles de esa escala teníamos una cohesión lógica y coincidental, donde los módulos se comportan como verdaderas cajas blancas, es decir, un módulo transparente, donde yo tengo que, los restos de módulos tienen que saber todo lo que hace el módulo, porque la cohesión es pésima, ¿sí? Siendo la peor la cohesión coincidental, que representa el nivel 7 de esa escala de cohesión. ¿Sí? Por eso necesitamos saber qué es lo que no tenemos que, o sea, tenemos que, tipo de cohesiones tenemos que evitar dentro de lo posible, ¿sí? Para lograr módulos altamente cohesivos, ¿sí? La cohesión de los módulos, lo ideal es tener módulos altamente cohesivos o fuertemente cohesivos. ¿Qué significa? Módulos que hacen una función bien definida, donde los elementos dentro de ese módulo están muy relacionados, pero que ese módulo, sí, con respecto hacia afuera, sí, debe tener muy poca relación con los elementos de otros módulos. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, vimos la cuestión funcional, vimos la cuestión secuencial, la comunicacional, la procedural o procedimental, y creo que quedamos en esta acá. Vamos a retomar.
la cohesión procedural o procedimental. Me dan un segundito para terminar de tomar el té. Bien. La cohesión procedural o procedimental. Aquí, como su nombre lo indica, sí, hay un flujo de ejecución entre las actividades, sí, que están implicadas en el módulo. Todas las actividades, sí, en el módulo están relacionadas y se ejecutan en un orden determinado. Por eso hablamos de un flujo de ejecución. Hay un orden determinado. Importa el orden en que se ejecutan las actividades del módulo, pero no comparten datos estos módulos, ¿sí? Eso es importante. Generalmente presentan, y decimos que en su nombre, en su nomenclatura, ¿sí? Denotan flujo de control. Por ejemplo, grabar transacción y obtener siguiente. Grabar último registro, leer y editar nuevo registro. Por ejemplo, rutina de interacción, módulo de decisión. Hay su nombre denota o representa, ¿sí? Ya en el mismo nombre del módulo nos está indicando, nosotros estamos denotando que hay un flujo de control, ¿sí? Se ejecutan en un orden determinado. Este ejemplo después lo ven, es un ejemplo de que sacan una venta promedio por día y de una sucursal, de un negocio, y de la venta promedio por sucursal. Aquí hay dos tablas, una de venta semanal y otra venta por sucursal. En este caso, la coincidencia es que son 7 días de la semana, los días que se toman de las ventas por semana, por día de la semana, que son 7, y 7 sucursales. ¿Sí? Aquí después, si quieren lo ven bien, es un ejemplo sencillo, ¿sí? Donde denota un módulo desarrollado con un tipo de cohesión procedimental o procedural, donde hay un flujo de actividades, pero no importa si no comparten datos estas actividades. Vamos a seguir con la cohesión temporal. Acá ya el tipo de cohesión, si por su nombre nos indica que los elementos sí tienen que ver con actividades donde la relación principal es el tiempo. Va a haber un flujo de ejecución. O sea, va a existir un flujo de ejecución entre esas actividades, pero en este caso no nos va a importar si el orden en que se ejecutan estas actividades. Por ejemplo, dice inicializar variables globales, ¿sí? Finalizar transacción, abrir archivos, cerrar archivos. Estos, ¿sí?, nombres de módulos denotan que existe una cohesión temporal, porque nos reflejan, ¿sí?, que hay elementos que se ejecutan, ¿sí?, pero no importa el orden en que se ejecuta. Yo puedo inicializar variables y no importa si inicializo primero una, después la otra, sí, o sea, hay un flujo, pero es indistinto el orden en que se realizan esas actividades. Abrir archivos, también puedo abrir un archivo primero, un archivo después, no importa el orden en que se realiza, pero sí denota un flujo, sí, entre esas actividades. En su nombre, en su notación, sí, el nombre del módulo indica que hay actividades que se deben realizar juntas, ¿sí? Pero en un determinado momento, sin importar su orden. También lo que es, bueno, les comentaba, entonces iniciar variables, finalizar, abrir archivos, cerrar archivos. Sí, hay un orden, hay un flujo de actividades, pero
no importa el orden, ¿sí? Bien. Cohesión lógica. Este tipo de cohesión, ¿sí? Las actividades son módulos donde las actividades es como que pertenecen a una misma categoría general. O sea, el módulo efectúa actividades que están relacionadas entre sí de alguna forma lógica. Se agrupan de manera lógica. Por ejemplo, la actividad a realizar se escoge o se selecciona, se elige desde fuera del módulo. Ya vamos a ver bien el ejemplo. Son módulos entonces donde se selecciona una actividad a ejecutar. ¿Cómo serían ejemplos de módulos con este tipo de cohesión? En la nomenclatura del módulo, ¿sí? Presentan una disyunción o actividad de propósito general. Por ejemplo, generar informe, dice, de ventas o de compras, generar informes, generar reportes, generar salidas impresas, leer un registro A o registro B o registro C. O simplemente esos módulos que nosotros a veces llamamos módulo general de consultas o módulo de consultas, ¿sí? Como les digo, son módulos que agrupan, ¿sí?, actividades de una misma categoría, ¿sí? Que se seleccionan fuera del módulo. Aquí está el ejemplo de lo que sería una cohesión lógica. Tenemos el módulo generar informes. Y dice que generar informes a su vez necesito especificar, ¿sí?, acá en lo que está la línea punteada, ¿sí?, por fuera del módulo necesito un case, por ejemplo, que me indique, que me permita elegir qué actividad realizar, sí o sí. Al tener varias Entonces, funciones. en todas las que sean de cohesión lógica, sí o sí tiene que haber un case. Claro, un case o una instrucción que te permita elegir qué actividad Claro. vas a hacer. Perfecto, porque no importa el orden en que se realice. Entonces, vos necesitas invocar desde fuera del módulo, indicar qué módulo se va a realizar. Entonces, por fuera del módulo, elegirás una opción para algún mecanismo, ¿no es cierto?, de acuerdo al lenguaje de programación, donde tendrás que elegir cuál de las actividades realizar que obviamente estén pensadas dentro del módulo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la opción, se va a ejecutar, ¿sí?, cada módulo en particular, no importa en qué orden, ¿sí? Es decir, que agrupan estos tipos de módulos actividades que tienen alguna vinculación entre sí. Como les decía, los nombres de este tipo, lo típico es un módulo general de consultas, ¿no es cierto? Es como generar reportes, ¿sí? Es un típico ejemplo de un módulo de cohesión lógica. Por supuesto, qué actividad o qué actividad realizar, ¿sí? Entre esas actividades que ejecuta el módulo, se deben indicar, seleccionar, invocar desde fuera del módulo. Bien, eso entonces hablamos de una cohesión lógica. Luego hablamos de una cohesión causal o coincidental. Aquí creo que estamos ya en el nivel 7 de la escala de tipos de cohesión, donde es la cohesión menos deseada, ¿sí? Es una cohesión pésima. Según nuestra escala de cohesión del 1 al 7, esta es la última, es la menos deseada, o la que deberíamos evitar de realizar. Profe, tengo una duda, ¿por qué se mencionan ese tipo de cohesiones si no se tienen que hacer? ¿O las nombramos justamente para eso, para no hacerlas?
Claro, precisamente, porque va a haber distintos tipos de cohesión. Vos tienes que tratar de ver cuál es la que más se adaptaría a la situación. Ah, ¿Sí? pero sí habría casos en que, que se tiene Y que hacer bueno, eso, sí o sí. sí, claro, claro, podrías tener que usarla, ¿sí? Pero es lo que tienes que tratar de evitar. Por eso es de que vos tienes que tratar de diseñar los módulos, como te digo, siendo lo ideal una máxima cohesión que representa el nivel 1 de la escala, que es la cohesión funcional. La cohesión funcional significa realizar una actividad bien definida y clara, ¿sí? Que por eso dice funcional, que se realiza una función bien clara y definida, ¿sí? Entonces, en el otro extremo, en la otra punta de la escala, la cohesión funcional es la deseable, es la más óptima, donde el módulo se comporta como una verdadera caja negra en el nivel 1, entonces tenemos la cohesión funcional. En el último nivel de la escala, en el nivel 7, tenemos la cohesión causal o coincidental, que es la cohesión menos deseable, que hay que tratar de evitar. ¿Sí? En este tipo de, y donde, recordemos, el módulo se comporta como una verdadera caja blanca. ¿Qué quiere decir? Que su comportamiento, ¿sí? Eh, debe ser conocido por otros módulos, y eso no es bueno, ¿sí? Porque lo ideal es que se comporte lo más posible parecido a una caja negra, porque eso hace que sea, que mejore, ¿sí? Este, el diseño modular, ¿sí? Con las características que hemos dicho que benefician a la programación para facilitar su mantenimiento y evolución. Bueno, este tipo de cohesión tiene actividades que se realizan, son actividades que no tienen casi relaciones entre ellas. Por eso decimos que es una cohesión pésima, porque es un módulo en donde tenemos programadas actividades que casi no tienen relación entre ellas. El origen de estos módulos, de este tipo de módulos, sucede cuando nos empeñamos en englobar, ¿sí? En un módulo, un conjunto de instrucciones que son parecidas, ¿sí? Dentro de un módulo, pero que no se ejecutan, ¿sí? A la vez. Es como que ponemos en una misma bolsa distintas cosas que son parecidas, pero que no están muy vinculadas, ¿sí? Ese tipo de módulos tienen, cuando ponemos como nombres crípticos, se dice como nombres que realmente no sabemos qué hace. O sea, su nombre no nos representa algo que podemos definir claramente. ¿Sí? Por eso es que debemos, por eso decimos que son como cajas blancas, porque tenemos que entrar al módulo y saber qué es lo que hace el módulo para conocer su funcionamiento. Al tener un nombre críptico o sin un significado aparente, ¿sí? A simple vista, como en los otros casos nosotros ya por el mismo nombre estamos sabiendo, instruyendo qué es lo que hace el módulo. Por eso estos son módulos que se comportan como verdaderas cajas blancas. Si tenemos el nombre no nos indica nada, tenemos que adentrarnos en el módulo, saber que el módulo sea transparente, módulo de caja blanca con módulo transparente. Tenemos que saber qué hace el módulo y eso no es bueno, sí, para la programación. No facilita el mantenimiento. Por ejemplo, módulo X y números, ¿sí? Módulo de miscelánea, bueno, esos son nombres viejos. El típico módulo de utilidades y parches o módulo o el que dice varios, ¿sí? Ese módulo varios, útiles, no sé qué otra expresión parecida. Esos son nombres como de propósito general. Esos son los módulos de cohesión casual. Casual como coincidental, porque coincidentalmente,
¿sí? O casualmente englobamos en ese módulo distintos tipos de actividades que no están vinculadas unas con otras, ¿sí? Por eso es la peor tipo de cohesión que tenemos que tratar de evitar. Bueno, aquí hay un pequeño algoritmo aquí, y la característica más común de estos módulos es que son, como les decía, son difíciles de entender y por lo tanto difíciles de mantener, ¿sí? Por eso no son, es un tipo de cohesión deseable. Si es difícil de mantener, no favorece, ¿sí?, a nuestra tarea como programadores. Sus módulos jefes, dice, tienen que utilizar banderas totalmente artificiales para elegir la parte del módulo que se desea ejecutar. Ahí hay un módulo de activación. Dice si flag activación es igual a 1, dice inicializar tal matriz. Si no, si es 2, se activa, dice rebobinar cinta. Si es 3, imprimir cabeceras. O sea, que están eligiendo mediante banderas artificiales, se eligen 3 actividades totalmente distintas que no tienen relación unas con otras. Y si no, dice por el else, dice muestra mensajes al operador. Es decir, acá metemos como en una bolsa, que es el módulo, actividades que no tienen una vinculación entre ellas y que se tienen que usar banderas para poder elegir qué actividad realizar. Esto, como les digo, son módulos difíciles de mantener, tiene este tipo de nombre críptico o poco significativo. Entonces, utilidades, varios, es como que metemos en ese módulo actividades, tareas que debe realizar el módulo, que debemos realizar y no sabemos en qué otra parte ponerlas. Capaz que necesitamos, por ejemplo, algún tipo de mantenimiento de archivos, algún tipo de operaciones, ¿sí? Puede ser, podemos llegar a necesitar, ¿sí? Pero no es lo más deseable, ¿sí? Por el tipo de cohesión que representan y porque si otro programador, no se olviden, lo va a leer, va a tener que mantenerse, seguir con el mantenimiento de ese programa. Este tipo de módulos no facilita el mantenimiento. ¿Se entiende, chicos? Siempre hablamos de que nosotros vamos a programar, podemos estar programando un módulo, pero trabajamos en equipo. Hablamos de los estándares, lo importante de los estándares de codificación para trabajar en equipo, para poder, entre un grupo de programadores en el conjunto de empresas, toda organización necesita acordar estándares para trabajar de manera unificada, de poder después luego intercambiar esos módulos y una persona no es el dueño de un módulo ni un programa. Por eso también está la decisión de trabajar con estándares, trabajar con documentación adecuada y actualizada permanentemente. Entonces, todos estas recomendaciones, como también trabajar con módulos altamente cohesivos que realizan una función, hacen conllevan, ¿sí?, a actividades de mantenimiento que facilitan, ¿sí?, la evolución de los módulos y del programa, del sistema en sí mismo. Entonces, hace también, redunda en un trabajo más eficiente del equipo de programación, ¿sí?, en cualquier organización. Eso es muy importante a tener en cuenta. No soy yo el dueño del programa. Si trabajo en una organización, es la organización el dueño, el dueño legal del software que genero dentro de la organización. Ahora, si yo trabajo de forma independiente, bueno, yo seré el dueño de ese código, pero trabajar, porque trabajo solo, y trabajar sin seguir estándares, sin seguir las recomendaciones
que estamos sugiriendo no es bueno porque tarde o temprano nos va a perjudicar. ¿Sí? Entonces lo ideal es seguir todas estas reglas, estos estándares, en este caso trabajar con módulos dentro de lo que es la programación modular, el diseño modular, trabajar con módulos altamente cohesivos, conlleva realmente beneficios eh, que nos van a llevar al éxito sí, en nuestra programación. Bien, luego de ver si los tipos de cohesión, vamos a ver cómo poder establecer qué tipo de cohesión si tiene un módulo, pero de manera sistemática. Hay tres formas sí, de determinar la cohesión de un módulo. Podemos usar para ello una forma de determinarlo analizando la sentencia que describe fielmente el módulo, es decir, por cómo está titulado el módulo o cuál es su nombre, como hemos estado viendo en los distintos tipos de cohesión. Siempre vemos que su nombre, el nombre o la etiqueta del módulo se caracteriza por tener una de conjunción, denota una secuencia unir, unor, ¿sí? Todo eso tiene que ver con que hemos estado viviendo por cada módulo, tiene que ver que es posible, ¿sí?, determinar qué tipo de cohesión tiene un módulo, fijándonos, ¿sí?, qué nombre tiene el módulo. Por eso también es importante no poner cualquier nombre al módulo, ¿sí? Por eso también hay que tener un estándar en nombrar a los módulos, en nombrar las variables, todo lo que hemos hablado en las clases pasadas sobre estándares en la codificación, ¿sí? Es muy importante nombrar como corresponde a las cosas, o sea, cada cosa por su nombre correctamente, porque ya nos está diciendo un nombre bien puesto a un módulo, a una tabla, a un archivo, a un campo dentro de un archivo, a una pila, a una cola, al elemento que ustedes quieren programar, es muy importante y ya denota, ¿sí?, qué es lo que representa. Y acorta, ¿sí?, vuelvo a repetir, el mantenimiento del programa, y sobre todo si otro lo tiene que leer, lo tiene que mantener, o si nosotros luego de un tiempo, incluso sin tener que acudir a la documentación, ya el mismo nombre bien puesto de algo, de un módulo, una rutina, un procedimiento, de una variable, denota ya su contenido o su función, ¿sí? Bien, siempre tratemos de atener a los estándares de codificación. Bien, esto es una forma, analizar el nombre del módulo. Otra forma de determinar la cohesión de un módulo es usar un árbol de decisión con una serie de preguntas, ya lo vamos a ver, muy sencillo. Árbol de decisión, ustedes ya lo vieron, es una herramienta bastante útil en distintos ámbitos de nuestra profesión y también en otros ámbitos. Y también se pueden usar reglas, ¿sí?, para determinar si qué cohesión tiene el módulo cuando un módulo presenta más de un tipo de cohesión, porque puede pasar que un módulo presente, ¿sí?, más de un tipo de cohesión. Ya vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces tenemos entonces en síntesis tres maneras de determinar qué tipo de cohesión tiene un módulo de manera sistemática, ¿sí? Bien, vamos a ver la primera. Chicos, me hago una pausita de un segundito para ir al baño y vengo, ¿me esperan? Bueno, profe, la esperamos. No hay problema. Meta, chicos, porfi, gracias.
Chicos, estamos de vuelta. Sí, profe. Bien, bien, gracias. Me siento acompañado cuando me contestan. Solo que no me gusta de no poder verlos. Escucharlos. Oh, estoy cansada, chicos, ¿se nota? Sí, Estoy como ya. media máquina, ¿que no? Ah, Ah, Sí, sí. ya me bueno, van es la hora, profe. ya me van conociendo. Ajá. Que yo me soy medio acelerada, ¿que no? Ahora estoy como media máquina. Bien. A ver. Bien. Bueno, lo que les decía. Una forma de determinar, una forma sistemática de determinar qué tipo de cohesión tiene un módulo es por su sentencia descriptiva, es decir, por su nombre. Entonces, en los módulos, con este tipo, ¿sí? Con esta estrategia, ¿sí? En los módulos con cohesión funcional, la sentencia va a contener un verbo en general imperativo, ¿sí? Un verbo imperativo específico y un complemento que nombra una función. Por ejemplo, leer registro cliente. Tiene un verbo en imperativo. Calcular coseno de un ángulo. Abrir archivo empleados, ¿sí? Archivo de ventas, ¿sí? Esa es la forma de el nombre de la función, ¿sí? Con ese verbo, ¿sí? Y denota entonces que estamos frente a un módulo con cohesión funcional. Y aparte, chicos, no se olviden que la cohesión funcional, la cohesión deseable para todo módulo, debe realizar debe ser, como decía, son módulos monopropósito. ¿Qué dice en el nombre del módulo? Leer registro ¿Qué? clientes. Solo eso. Hace una cosa. Calcular coseno del ángulo. Hace solo eso. Abrir archivo de empleados. Hace solo eso. Hace una actividad. Tiene un solo propósito, ¿sí? Ya en el nombre, ¿sí? Del archivo, ¿sí? Ya está denotando eso. Bien, ¿qué pasa con los módulos con cohesión secuencial? ¿Sí? La sentencia contiene, ¿sí? Varios nombres de funciones que están ensambladas secuencialmente. Me refiero a la sentencia, si la sentencia, el nombre, ¿sí? El nombre descriptivo del módulo. Ya vemos que tiene varias funciones ensambladas en el nombre. Entonces ahí cambia la cosa. Y dice validar cliente y actualizar cliente. ¿Sí? Ya estamos hablando de más de una actividad. Sí, por eso no es ya el módulo monopropósito. Sí, validar cliente y actualizar cliente. Y esto era secuencial. Y primero tengo que validar cliente, luego tenía que actualizar el cliente. ¿Sí? Leer número y calcular cuadrado. También denotaba una secuencia, ¿se acuerda? De actividades. Importaba el nombre, el orden. Primero tengo que leer el número para luego calcular el cuadrado. Ah, ¿Sí? entonces, profe, esa sería como la diferencia entre los dos. Uno que Ah, es ya, bueno, sí, lo que pasa es que lo hemos visto el otro día, ¿es así? Claro, claro, pues ya te das cuenta con el nombre, ¿eh? Sí, qué tipo de cohesión, por eso decimos que acá ya podemos ver, eh, analizando, si el nombre es una forma, no siempre va a estar bien, porque se supone que no todos van a poner el nombre perfecto al módulo, pero es una forma de detectar o determinar qué tipo de cohesión tiene el módulo. Entonces acá ya hablamos de más de una actividad, ¿sí? Ya no es un módulo monopropósito como la cohesión funcional. Luego tenemos la cohesión comunicacional. En este tipo de cohesión, sí aparecen nombres de funciones no secuenciales, o sea, que no se realizan una a continuación de la otra, quiere decir, sí, es decir, que trabajan con los mismos datos sin importar el orden en que se realice. Por ejemplo, calcular saldo medio y actualizar cliente. Calcular media y máximo de una tabla. Yo puedo
calcular cualquiera de esas dos cosas, esas dos funciones, sin importar el orden. Puedo calcular primero el saldo actual del cliente y luego el saldo medio, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Es decir, trabajan, si obviamente necesitan los mismos datos de entrada. Por ejemplo, vos para trabajar con los datos del cliente, ¿qué necesitarías? Por ejemplo, el ID del cliente o el DNI del cliente, ¿se entiende? Necesitan los mismos datos de entrada, ¿sí? ¿Se entiende? Necesitan los mismos datos de entrada, o necesitas acceder a los datos del cliente, pero no importa cuál actividad se realiza primero, ¿sí? Eso Bien. claro, tiene que ver que usa la mismos datos de entrada, pero la Pero actividad no es importa el orden. no Primero importa puede el ser orden. uno y después puede ser otro, aunque primero en el número, en el nombre, salga primero uno y después otro, pero no tiene nada que ver. Se pueden hacer en distinto orden. Bien, entonces acuérdense que la sentencia, estos tres están juntos, los he puesto en la misma página o en la misma diapositiva, porque acuérdense, la cohesión funcional, secuencial y comunicacional están dentro del grupo de una cohesión buena. No se olviden, ¿sí? Aceptable. Paso a la siguiente diapositiva. Esperen que estoy sintiendo unos ruidos. Me esperan un cacho. Sí. Listo. Me sentí un ruido ahí en el... Bueno, seguimos, chicos, ¿estamos, no? Estamos, profe. Bien. Bueno, seguimos con el otro grupo de... bueno, aquí terminamos ya porque son 7. Hemos visto 3 acá y 4 en esta diapositiva. Seguimos entonces con la procedural. En este caso aparecen nombres de procedimientos o de módulos, ¿sí? Que serían como partes del organigrama o de la estructura de control, ¿sí? Como por ejemplo una rutina de reinicialización, ¿sí? Como que son partes, ¿sí? De esa estructura de nuestro diagrama de árbol. Después tenemos el temporal, que como dijimos hace poquito, recién lo vimos, ¿sí? Tiene nombres relativos al tiempo, ¿sí? Como inicializar el programa, finalizar el programa. Después, en los que tienen la lógica, ¿sí? Los de cohesión lógica, ¿sí? En estos tipos de módulos con cohesión lógica, los nombres, ¿sí? Denotan propósito general. Como les decía, imprimir informes, imprimir reportes, consultas varias, módulos de entrada de datos, etc. Puede haber muchos más ejemplos, ¿sí? Pero son como de propósito general. Y después, la última y menos deseable de todos los tipos de cohesión
es los que tienen un nombre poco significativo o ese nombre críptico que le decíamos, ¿sí? Como que no tiene significado, no tiene sentido, no nos representa nada su nombre, ¿sí? Cuando ponemos una rutina y un número, rutina de proceso, utilidades varias, o varios, algo que ¿me entiendes? Como un módulo donde metemos muchas actividades que no las hemos podido englobar o no hemos podido colocar en otro módulo, ¿sí? Entonces son como un módulo que tiene una bolsa de papa, digamos, un poco de todo. Eso puede ser que estemos obligados a hacerlo, habría que ver la situación. Algún tipo de módulo de mantenimiento puede ser, ¿no? Piensen como un módulo, pero que sea accesible desde el como un nivel operativo para un usuario de mantenimiento, puede ser, ¿sí? Donde vos tengas distintas opciones para ejecutar actividades de mantenimiento, pero no para el usuario final, ¿se entiende? Podría ser el caso. Se entiende, se entiende. Claro, ¿Mm? alguien que entienda lo que está... Claro, que vos has haciendo. puesto ahí para hacer como algo mantenimiento. Entonces vos sabes qué significa cada cosa, pero no sería algo para el usuario final del sistema, sino algo más para un nivel de mantenimiento, un nivel operativo, ¿sí? Del programador, ¿no? Del usuario final del sistema, ¿sí? Bien. Otra forma de sistemática de determinar qué tipo de cohesión tiene un módulo es mediante un árbol de decisión. Fíjense qué interesante es el árbol de decisión, me parece excelente esta forma, ¿no? Por ejemplo, si decimos, primero nos preguntamos, ¿realiza el módulo una sola función? Si realiza, entonces estamos hablando indiscutiblemente de una ecuación funcional. Es un módulo monopropósito. Bien, ¿qué pasa por el no? Sí, tenemos que preguntarnos, ¿cómo están relacionadas las actividades dentro del módulo? ¿Están relacionadas por datos? Ahora, además, ¿es importante el orden? Si es sí, estamos hablando de una cohesión secuencial. Por esta misma llama, si las actividades del módulo están relacionadas por datos y no es importante el orden por esta línea, entonces es comunicacional. Volvamos, retrocedamos acá. Las actividades dentro del módulo están relacionadas por flujo de ejecución y es importante el orden. Si es sí, la cohesión es procedural. Si las actividades dentro del módulo están relacionadas por flujo de ejecución, pero no es importante el orden, estamos en una cohesión temporal. Retrocedamos y volvamos a preguntarnos cómo están relacionadas las actividades del módulo. Por ninguno de los anteriores no están relacionados los elementos, las actividades dentro del módulo, no están relacionados ni por datos, ni por flujo de ejecución. Entonces nos preguntamos, ¿son las actividades de la misma categoría general? Si es sí, tiene una cohesión lógica. Y si no están relacionados, es causal, como con el último tipo de cohesión que hemos visto. Esto a mí me encanta, este árbol de decisión. No sé si ustedes lo ven bien clarito, que está bueno. Sí, Aquí se ve, con profe. esto, sí, está muy bueno como para tener en claro, sí, cómo se caracteriza eh, cada tipo de cohesión, ¿no? Claro, Entonces como para está, diferenciarlos. claro, para eso vos, con este árbol de decisión, vos vas a determinar qué tipo de cohesión tienes y además lo vas a poder fijar la diferencia entre todos, ¿no? Hay que tener bien claro esto después para la teoría. Para el parcial, porque algo de esto vamos a preguntar. Bien, otro tipo de forma de determinar
sistemáticamente qué tipo de cohesión tiene un módulo es mediante lo que se llaman reglas. El problema en este caso es que, no en este caso, sino que hay a veces, sucede que un módulo puede presentar justificadamente más de una cohesión, es decir, nosotros podemos tener en un módulo más de una cohesión porque necesitamos tenerla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un módulo terminal transacción que a su vez tiene dos submódulos. O sea, desde terminar transacción se invoca a imprimir transacción y por otro lado a grabar transacción. Ahora, ¿qué cohesión tiene este módulo terminar transacción? ¿Tiene una cohesión temporal o comunicacional? Bueno, en este caso, la heurística dice que, en este caso la heurística dice que aplicar, o sea, la heurística, son recomendaciones, sí, para este caso, dice que aplicar reglas de cadena que es posible, digamos, cuando tenemos más de un tipo de cohesión en un módulo, la recomendación es aplicar reglas de cadena en serie y cadenas en paralelo. Podemos ver a las actividades, en este caso, ¿sí? Podemos ver a las actividades, ¿sí? Que están involucradas dentro de un módulo como eslabones de una cadena y la cohesión como la fuerza que une esos eslabones de la cadena, ¿sí? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos cadenas en paralelo, porque hablamos de dos tipos de cadenas, cadenas en paralelo y cadenas en serie. Con respecto a las cadenas en paralelo, si todas en este caso, ¿cómo determinar la cohesión de un módulo, del módulo terminal transacción, si el módulo tiene más de un tipo de cohesión? Si se aplican las cadenas en paralelo, si todas las actividades del módulo están relacionadas por más de un nivel de cohesión, entonces, con esta heurística, tomar el nivel más fuerte como la cohesión del módulo. ¿Sí? La cadena en paralelo dice que si tenemos más de un nivel de cohesión, tomemos como el nivel más fuerte como la cohesión del módulo. Entonces, ¿qué cohesión tendría el módulo terminal transacción? Si hablamos de una cohesión temporal o una cohesión comunicacional. Cohesión temporal porque tenemos un flujo de actividades, ¿sí? Pero estas no se ejecutan en un orden determinado, ¿sí? Y podemos hablar de una cohesión comunicacional porque usan los mismos datos de entrada. Ahí tenemos dos flechitas, ¿sí? Que significa que utilizan los mismos datos de entrada, pero sin importar el orden. Ahora, de acuerdo a nuestra escala, ¿sí? Del 1 al 7, en los tipos de cohesión hablábamos de cohesión fuerte, empezando por la funcional, y la cohesión más débil terminando por la causal o coincidental. Entonces, esta heurística de cadenas en paralelo nos está diciendo que tomemos como cohesión del módulo, sí, tenemos más de una cohesión, tomemos como cohesión del módulo la cohesión más fuerte. Dentro de esa escala del 1 al 7, la cohesión comunicacional es la más fuerte o la mejor, digamos, ¿sí? En ese nivel. Entonces, vamos a decir que determinar, de acuerdo a las reglas, para módulos que tienen más de una cohesión, aplicando las cadenas en paralelo, que el módulo terminal transacción va a tener una cohesión comunicacional. ¿Sí? Bien. Luego, otra regla, ¿sí? Para
módulos que, vuelvo a repetir, esto se aplica para módulos que necesariamente se ha tenido que usar más de un tipo de cohesión. La otra forma son las cadenas en serie. En este caso, ¿sí? Si hubieran grupos de actividades del módulo, grupos de actividades del módulo que están relacionados por distintos niveles de cohesión, entonces tomamos el nivel más débil como la cohesión final del módulo. Por ejemplo, acá tenemos un módulo M y tenemos que invoca a los submódulos A, B, C y D. Fíjense acá, ¿sí? Cómo entran y salen los datos. Acá entran, acá salen y acá no tienen se llama un orden. Acá en A y en C, en estos en B y en C. Acá, fíjense, vamos a tener, ¿qué módulo tiene M? Tiene una cohesión secuencial porque las actividades se realizan en un orden determinado y se pasan datos entre A y B, fíjense, A pasa datos a M, y M luego ese dato lo pasa a B, ¿sí? Es decir, que comparte datos, la cohesión secuencial comparte datos, ¿sí? Y en un orden. Luego, entre A y C, sí, también existe una cohesión secuencial, ¿sí? Y entre C y D también, porque fíjense que C y D comparten datos, que es el dato C aquí, ¿sí? Y entre A y C también, porque A pasa el dato a M y luego M lo pasa a C. Comparten datos y se encuentran en un orden. Ahora, tenemos que también por otro lado tenemos una cohesión comunicacional donde se usan los mismos datos sin importar el orden. Esto sería entre B y C. ¿Sí? Aquí comparten, fíjense, ¿sí? La gráfica aquí de estos como chupetines acá indican, ¿sí? Que B y C están compartiendo datos, pero al no tener flechita acá al final, ¿sí? No importa el orden, ¿sí? Es decir, que entre B y C existe una cohesión comunicacional porque comparten datos, pero sin importar el orden. En este caso, sí, mediante la cadena en serie, tenemos que tomar como cohesión final del módulo en nivel más débil, ¿sí? Es decir, dentro de la escala, el que está más abajo. Y el que está más abajo entre secuencial y comunicacional es el comunicacional, ¿sí? Entonces, que es el más débil, ¿sí? Entonces, decimos que el módulo N va a tener entonces una cohesión comunicacional, ¿sí? Esto lo ven detenidamente, si bien no vamos a trabajarlo específicamente, pero es bueno saber que existen reglas para determinar sistemáticamente la cohesión de un módulo cuando existe, porque a veces va a pasar que vamos a tener que tener más de un tipo de cohesión o definir más de un tipo de cohesión en un módulo. Entonces, las reglas en paralelo, aplicar reglas en paralelo y en serie van a permitir determinar la cohesión final del módulo cuando el módulo tiene más de una cohesión. ¿Sí? Bueno, con esta parte terminamos lo que sería la cohesión para lo que es la programación modular de esta unidad 2, la cohesión. Luego vamos a ver lo que es
acoplamiento, pero me gustaría dejarlo directamente para la próxima clase, porque si no la vamos a cortar, le vamos a volver a retomar. Le podría dar una definición primaria o primera definición. Lo que sí, vamos a continuar con, para finalizar, digamos, lo que sería los módulos de la unidad 2, vamos a tener con los conceptos, con los temas de cohesión y acoplamiento, vamos a tener una nueva guía teórica, ¿sí? Que va a completar, ¿sí? O combinar estos dos, vamos a combinar en un mismo guía teórica 3 sería estos dos temas, ¿sí? Lo veríamos al final de este módulo, de esta clase, de esta diapositiva. La veríamos, al terminar esta diapositiva, entre todos empezaríamos, como la vez pasada, a ver, porque tenemos que retomar desde cohesión, o sea, como visto hoy, va este tema nuevo, van a ir ambos juntos en una misma guía teórica, ¿sí? Y para iniciarnos en el tema y no tener que cortar después, lo que es el acoplamiento. El acoplamiento en sí, voy a ir directamente. Porque eso es un poco lo anterior, lo voy a dar la próxima clase, es un poco volver a revisar esto de ocultamiento de la información y los conceptos de modularidad. Voy a ir directamente al concepto, sí, después revemos lo que está más, lo que acabo de pasar. El acoplamiento es otro aspecto muy importante tener en cuenta en la programación modular, que consiste en un medio de evaluar la relación entre los distintos módulos, ¿sí? El acoplamiento va a determinar la facilidad para efectuar modificaciones o extensiones, o lo que estamos llamando evoluciones, ¿sí? De los módulos. ¿Qué es el acoplamiento? Es una medida del grado de interdependencia entre los módulos de un sistema. Lo deseable, en este caso, es tener poco o bajo acoplamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tender a definir, a programar, a diseñar módulos independientes entre sí, lo máximo independientes entre sí, ¿sí? Tiene que ser poco o bajo el acoplamiento que debemos tener como objetivo, ¿sí? En nuestro diseño modular. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Atenúa el ruido, ¿sí? Hace que el mantenimiento se realice sobre un único módulo sin tener que afectar a otros módulos, es decir, que se logra independencia de codificación, ¿sí? del resto de los módulos. Es también lo que posibilita el acoplamiento, la cohesión. La cohesión apunta a los elementos dentro de un módulo, ¿sí? que tengan mucha relación entre sí y poca relación con los elementos de otro módulo. Aquí el acoplamiento habla no habla de los elementos dentro de un módulo, sino habla de lograr módulos que sean lo menos dependientes entre sí, o al revés, decirlo de otra manera, lograr módulos interdependientes, ¿sí? Que casi no dependan entre sí, ¿sí? Es lo que se llama módulos poco acoplados o bajo acoplados o débilmente acoplados, también se dice, ¿sí? Por un lado,
viniendo del concepto de cohesión, lo que debemos tener nosotros es, en la programación modular, a lograr módulos fuertemente cohesivos o altamente cohesivos, y por otro lado, poco acoplados o débilmente acoplados. Sí, bueno, hay que manejar bien estos conceptos, sí, porque son distintos conceptos. Ya lo vamos a volver a recordar la clase que viene, volver a recalcar la diferencia entre ambos, ¿sí? Cuando hablamos de acoplamiento, no hablamos de los elementos dentro del módulo, sino hablamos de las relaciones entre los módulos. Yo tengo que tender a que los módulos no se relacionen, casi no se relacionen, sí se van a relacionar de alguna manera, ¿sí? Pero que esa relación sea la menor posible, ¿sí? Que haya poca relación o que haya una interdependencia o una poca interdependencia entre los módulos, o que los módulos sean lo máximo independientes, ¿sí? Eso es lo que se llama módulos débilmente acoplados, ¿sí? Que sean débilmente acoplados, es decir, que los módulos en el sistema, los módulos del sistema están poco vinculados, ¿sí? Eso nos va a garantizar un mantenimiento eficaz, o va a favorecer a un buen mantenimiento, ¿sí? Hasta que vamos a llegar, chicos, porque ya vamos a introducirnos en los distintos tipos de acoplamiento o grados de acoplamiento que hay, ¿sí? Vamos a vernos mañana, ¿sí? Con los alumnos que tenemos sistemas, para continuar con un enunciado que ha dejado la profe. Perdón por los que no están en sistemas, creo que la mayoría están. Continuamos con el enunciado que ha empezado a trabajar la profe con ustedes, con especificación de requerimientos, ¿sí? Siguiendo los conceptos, y es un tema muy, muy interesante, que el año que viene Sistemas 2 lo van a trabajar muchísimo, porque no es fácil, pero es todo cuestión de práctica y de destreza en este tipo de actividades. Y es muy importante como etapa, ¿no? En ciclo de vida, desarrollo de software, ¿sí? La etapa donde especificamos y traducimos lo que quiere el usuario, que son los requerimientos de usuario, en los términos que habla el usuario, traducirlos a requerimientos del sistema, es decir, en lo que el sistema va a hacer. Es muy importante ese tema y lo vamos a trabajar mañana en clase. Si nos vamos a ver a las 18 horas, ¿sí? Para los Listo, que profe. tenemos A las 18. sistemas. ¿Ah? Quedamos A las así, 18, ¿no? chicos. A las 18 horas nos vemos en el aula, ¿sí? Perfecto. Bueno, chicos, seguimos con este tema la clase que viene, y mañana nos encontramos con los compañeros de Sistema Sur, ¿sí? Bueno, que descansen y Hasta continúen mañana, estudiando. profe. Bueno, hasta mañana, chicos. Buen descanso, un Cuídese. gusto. Un gusto, hasta Chao. mañana.